Hola, buen día con todos, compañeros, doctor. El tema a continuación que vamos a tratar es neumonía asociada al área de la salud y a la comunidad. Recalcar siempre o tener en claro lo que es un concepto de neumonía, que es una lesión inflamatoria pulmonar en respuesta a la llegada de un microorganismo patógeno a la parte aérea distal. Esta parte es exclusivamente parenquimatosa, donde el concepto se basa más o menos en la parte histológica o microbiológica y la práctica clínica de diagnóstico, donde esta descansa en la presentación exclusivamente clínica y hay una demostración a la parte ya radiológica de un infiltrado. Dentro de la etiología y el pronóstico son muy variables y la función de estos presenta ciertos factores de riesgos al huésped y del lugar de adquisición de la neumonía, pues, ¿no? Cabe recalcar que las neumonías, como les había mencionado, las intrahospitalarias o nosocomiales se clasifican en precoces, que son antes de los 5 días de instalación, perdón, de salir, pues no, si es que causa del hospital o la parte hospitalaria o 5 días instaurados dentro. Y dentro de estas clasificaciones, ya les había mencionado, la neumonía adquirida en la comunidad eh, puede presentarse una neumonía típica o una neumonía atípica, en donde se ha propuesto orientar un tratamiento totalmente independiente. Dentro de la neumonía típica, podemos tener en claro que puede ser una neumonía neumocócica, donde se va a caracterizar por un cuadro brusco de fiebre alta, dolor pleurítico característico, tos y expectoración purulenta, o una tos enrumbrosa. También podemos presentar a nivel de laboratorios leucocitos con predominio neutrofílico y datos de exploración radiológica donde nos van a resaltar una consolidación pulmonar. La neumonía típica tiene en cambio un inicio un poquito más leve, menos exacerbado, donde hay una fiebre baja y un bajo grado de tos, expectoración. Cuando una tos escasamente productiva, y un filtrado no va a estar segmentado, segmentario, donde van a encontrar parches de manera intersticial, pues, ¿no? Podemos darle un ejemplo, es la neumonía por Mycoplasma pneumoniae. Dentro de nosotros eh, clasificamos exclusivamente a la neumonía. Tenemos una escala llamada la CURT 65 o la DEFINE, donde esa nos pronostica de un corte elaborado, de una validez donde nos asigna una puntuación en función a 20 parámetros, donde nosotros nos podemos clasificar eh, de 1 a 5 estratos y nos va a llevar a evaluar la mortalidad de este paciente. ¿De qué manera nos puede servir este CURT 65? Eh, Su relevancia es importante para los pacientes críticos o que nos refieran ingresos dentro de la unidad hospitalaria y un poquito más allá, parámetros de unidades de cuidados intensivos. Eh, Les recalco que esta clasificación es en función a la necesidad de ingreso hospitalario y la clasificación prioritaria de la neumonía asociada a la comunidad. Puede tratarse también esta neumonía de manera ambulatoria y hay otras, como les mencionaba, que necesitan un requerimiento de ingreso. Esto va a depender de la gravedad del pronóstico, en la cual nos van a ayudar a identificar las escalas de fallo de CUR 65 y las circunstancias sociales y personales del paciente y de un juicio responsable del médico donde nos indique adecuadamente el riesgo que el paciente podría padecer. La mayoría de los
estudios revelan que un 30-40% de los pacientes son de clase de riesgo baja, ingresados injustificadamente. Entonces, el criterio médico es muy importante. Por lo tanto, para elegir el lugar de cuidados que se debe hacer, se designan 3 pasos importantes. El primero, que es considerar si alguna condición compromete el cuidado en el domicilio del paciente. En segundo lugar, evaluar el pronóstico de las escalas de Pine o de Q65. Y el tercer paso es el juicio clínico del mismo. Bien, dentro de nuestro video se va a basar exclusivamente en el tratamiento. Pues no, una vez dada una pequeña introducción, el tratamiento es de manera, o sea, se puede dar de manera empírica, donde en todo momento la evolución de la neumonía depende inicialmente de este tratamiento, donde nosotros podríamos tener un conocimiento del patógeno causal, y de ahí la importancia de este para poder utilizarlo de manera adecuada y que el paciente no llegue a una complicación del mismo. Pues, ¿no? La mayoría de los factores de pronóstico y identificación del NAC son los estudios previos que han sido firmados ya hace muchas elaboraciones de años. Y dentro de estos tratamientos, nosotros primero tenemos que determinar las condiciones persistentes que comprometen la vida del paciente, los criterios clínicos, y es clasificarla si es una neumonía severa, grave o leve. Pues, ¿no? Dentro de los criterios de gravedad tenemos los riesgos de la etiología, dependiendo del agente causal, las comorbilidades del paciente, la inestabilidad hemodinámica, la insuficiencia respiratoria si es que la presenta, las alteraciones de la conciencia, la bacteremia en el caso de serlo, temperaturas mayores a 90 o menores de 35 en caso de presentar una hipotermia, las afecciones radiológicas, y a eso sumados anemia, leucopenia, urea mayor a 60 miligramos sobre decilitro, y factores predisponentes que alteren los electrolitos. Dentro del tratamiento empírico tenemos a la cefotaxima y a la ceftriaxona, que son los agentes preferidos y por vía parenteral para el tratamiento de la neumonía neumococócica sin meningitis, para cepas que son sensibles o reducidas para la penicilina. Pues, ¿no? La amoxicilina es un antibiótico de elección para el tratamiento oral que se asocia a cepas sensibles al neumococo, y la terapia empírica inicial previa a esta disponibilidad de los cultivos previos a tener una confirmación o una sospecha. Pues, ¿no? Eh, También podemos basar en la combinación de un agente betalactámico más un macrólido o una quinolona respiratoria. Y simplemente, pues, ¿no? Si el paciente reúne criterios de admisión a UCI, esto ya lleva a un tratamiento un poquito más complejo, qué sé yo, por una infección por pseudomonas. Debería considerarse una combinación de un betalactámico, un macrólido o una quinolona respiratoria, dependiendo. Bueno, esto es en base a una SNAC, una neumonía asociada a un neumococo. Hay muchos agentes etiológicos, como la legionela. Dentro de este tratamiento, las enfermedades de las lesiones de la legionela, existen evidencias epidemiológicas eh, muy fracasadas en sus diagnósticos, y estos pacientes no requieren una hospitalización como tal, pero podemos de manera empírica, perdón, certificada, el antibiótico de elección, como la eritromicina, la doxiciclina, la citromicina, la clindamicina o la fluoroquinolonas. Claro, recalcar esto se va dependiendo de dosis peso, pues, ¿no? de cada fármaco. Otro, por ejemplo, en cuanto a la influenza, tenemos un tratamiento temprano con amantalina y rimantalina, o simplemente Sanivir.
Por ejemplo, el herpes virus, tenemos a las neumonías causadas por varicela zoster o virus de herpes simples que deben ser tratadas con aciclovir. Y de manera empírica, de tratamiento empírico, tenemos también, eh, como ya para terminar, la superinfección bacteriana en sospechas de casos de influenza. Se debe garantizar la actividad contra el neumococo, el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus influenzae, y estos agentes a considerar que nosotros podemos combinar, vendría a ser la amoxicilina más ácido clavulánico, o la cefpodoxina más ceproxil, o la cefuroxima, o simplemente una fluoroquinolona resistente, fluoroquinolona, perdón, eh, que nos vaya a ir bien. Bien, sin más agradecerles por su atención y esperando que sea una explicación adecuada y amplia dentro de lo que es este tratamiento de neumonías. Sin antemano agradecer a los presentes por estar en la charla, al tutor, al doctor Ubando, muchas gracias, y a ustedes, compañeros,